Buenas tardes, mi nombre es Víctor Fuentes. Voy a hablar lo que es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los actores en el proceso. Aquí les muestro lo que nos dice Esteban, Sandín Esteban. eh, la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados para las personas implicadas. Es aquella que produce datos descriptivos con las propias palabras de las personas, lo que hablan, lo que escriben, lo que dicen y las conductas observables. En investigación cualitativa, el investigador no descubre, sino construye el conocimiento. Dentro de la investigación cualitativa encontramos los diseños etnográficos. Antes de adentrarnos en el significado de los diseños etnográficos, eh, es necesario, o creo conveniente, en primer término, definir qué es la etnografía, desde un punto de vista general relacionado con el campo antropológico y social. La etnografía es conocida como una ciencia que estudia, describe y clasifica culturas o pueblos. El término proviene de la antropología y es visto como una rama de este que trata de la descripción científica de culturas individuales. Por ello se le conoce como una teoría de la descripción, puesto que describe. Se puede observar en las instituciones educativas, existen, eh, o la etnografía viene a ser una propuesta diferente a las tendencias tradicionales que fueron exclusivamente aceptadas y recomendadas por los investigadores, por lo que fue la investigación educativa, por constituir una estrategia no convencional cuyo proceso metodológico se centra más en lo cualitativo que en lo cuantitativo. Entonces la etnografía agrupa todos aquellos estudios descriptivos inmersos en una metodología cualitativa. Entre ellos se encuentran aquellos que muestran una imagen de la vida, acciones de las personas, la cultura de un pueblo, entre otras. Por lo tanto, la etnografía pretende descubrir y describir las acciones de los participantes dentro de su interacción social, eh, observando el significado que dan los mismos participantes a sus acciones. De igual manera, si nos adentramos nuevamente a las instituciones educativas, la gran mayoría de estas toman al estudiante como un novato, como aquella persona a quien hay que enseñarle todo, dejando a un lado la rica y diversa y variada experiencia previa acumulada por ellos. Por lo tanto, el captar estas situaciones para comprenderla ayuda una acción social sistemática, pero requiere de un tipo de investigación que tome en cuenta a los diferentes actores, lo que sienten, lo que hacen y los significados que le atribuyen, así como confiable, ¿no? Ahora, la etnografía no se dirige a descubrir, o perdón, a describir solamente, va mucho más allá y permite eh, relacionar, describir constante y profundamente en atención a la realidad
busca los significados, lo que se ve, lo que se oye, lo que se hace. ¿Y cómo lo hace? Bueno, para ello el investigador desarrolla una aproximación hipotética, posteriormente va modificando esa, continuamente esas hipótesis planteadas anteriormente para construir e interpretar esa realidad sin anteponer un sistema de valores propios del investigador. Esto conduce a la reconstrucción teórica. De igual forma, existen ciertas características propias de la investigación etnográfica. Una de ellas es la que incorpora las experiencias, eh, actitudes, pensamientos, reflexiones de los participantes. La etnografía considera tales aspectos en los mismos términos y significados en que las personas, manifiestan sus acciones, eh, ya que la etnografía describe e interpreta los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del participante, cómo son expresados por ellos mismos y no como los describen. Otro aspecto que caracteriza la etnografía es el de estudiar la cultura como una unidad particular. Estudiar la cultura como una unidad particular. El propósito fundamental es el de abrir una cultura o una parte de ella dentro de una organización, partiendo de la observación de las conductas que se evidencian en la interacción de las personas y descubriendo el significado cultural de tales conductas, desde una óptica de los propios participantes y del investigador. Entre otras características se encuentran además que la etnografía utiliza un proceso cíclico de investigación, donde las actividades pueden ser inherente a un estudio etnográfico. El investigador puede emplear diferentes técnicas de recolección de la información. Recordemos entonces que la investigación cualitativa y por ende la investigación etnográfica se procede o se busca descubrir lo que está detrás de las acciones sociales basándose en la siguiente concepción. En primer lugar, la persona actúa ante las cosas según su significado, el significado que represente para ello. Y en segundo lugar, el significado en cada persona se deriva o surge de la interacción social. Y en tercer lugar, los significados se manejan y modifican según el proceso de interpretación de las personas. Es necesario hacer referencia a una de las aperturas metodológicas de Chicago, que fue liderizada y ampliamente desarrollada por Thomas en la primera escuela de Chicago sobre las historias de vida. Dos fueron los temas principales que ocuparon las investigaciones de esta escuela: la inmigración y la delincuencia, principalmente esa delincuencia juvenil. Thomas trabajó especialmente sobre la inmigración y los problemas que presenta en la ciudad de Chicago a principios del siglo XX. A los estudiosos estadounidenses para ese momento les resultaba incomprensible la conducta delictiva de muchos inmigrantes en comparación con las asumidas por sus propios connacionales. Entonces, Thomas tiene en cuenta especialmente a los polacos, muy abundantes en Chicago para el momento y tenían una conducta que era la autoridad, con un comportamiento que para él es típicamente campesino, pero por otro lado hace pensar que la libertad en ese nuevo país les era ilimitada y en consecuencia entran en graves problemas con la policía, con la justicia. En la perspectiva técnica del interaccionismo simbólico, para Thomas era necesario entonces penetrar en el significado subjetivo de esos delincuentes polacos y le daba a sus que y entonces ¿qué hacía? Por tanto, en todo él debía hacer énfasis en los datos que manifestaban y recogieran esa subjetividad, o sea que era necesario entonces el método cualitativo, lo que es establecer lo que es el estudio de la historia de vida. En El campesino polaco, Thomas, en una obra, Thomas sirve por primera vez la historia de vida. Él utiliza lo que es la historia de vida como documento sociológico para comprender desde adentro el mundo del actor. La primera
de esas historias de vida es la de una autobiografía de Wade. Para el Wade es una persona representativa de lo que es el emigrante polaco para esa época. Ahora, las historias de vida en la actualidad, cuando la biografía es narrada por el mismo biografiado, sea por iniciativa o sea a petición de otro, lo más frecuente en la investigación social, eh, y no se utilizan en ellas materiales externos a la narración, materiales secundarios, sino solamente lo que el sujeto narrador aporta al narrar, que son los materiales primarios. Entonces tenemos lo que propiamente se conoce como historia de vida en la investigación social. Solamente lo primario, nada de secundario. En la historia de vida es aquella que el sujeto de la misma persona narra en presente física, o sea, es el interlocutor misma, de la misma historia, narra a otra persona presente física y actualmente como interlocutor. Digo física y actual porque siempre al narrar se tienen presentes de manera simbólica e imaginaria a alguien, o uno o varios interlocutores, e incluso a veces hasta un público. Cuando no se narra una vida, sino parte o episodios determinados de la vida, entonces hay que hablar de relatos de vida. Una historia de vida es una práctica de vida, una praxis de vida en la que las relaciones sociales del mundo en el que esa praxis se da son internalizadas y personalizadas. Esto es lo que justifica poder leer y descubrir sociedades en una historia de vida, de acuerdo a lo que muestra alguien. La fenomenología y la hermenéutica, desde el paradigma cualitativo, son desarrolladas por lo general como aspectos metodológicos de la investigación. Se evidencian sus implicaciones más significativas, pero como fundamentos epistemológicos necesarios para la generación y construcción de una teoría, entendida como dar cuenta de la realidad, ello sustentado en la perspectiva de Gadamer, por la cual todos los métodos producen frutos hermenéuticos, atendiendo la hermenéutica como filosofía y generadora de perspectivas diferentes de la aplicación metodológica. La fenomenología proviene de una palabra griega, lo que se muestra. Es un método que consiste en describir lo inmediatamente dado en la conciencia, los fenómenos cuyo estudio es el objeto de la fenomenología. No debe entenderse en el sentido subjetivista de Kant, de Immanuel Kant, como si detrás del fenómeno se agazapase la cosa, ni tampoco en el sentido positivista de Comte y Taine, sino en ser lo inmediatamente dado en la conciencia. Por, por lo tanto, entonces la fenomenología quiere dejar la palabra a las cosas mismas. La única norma consiste en dejar que las cosas mismas se hagan patentes en la mirada intuitiva y reveladora, pero al mismo tiempo humilde y reverencial del filósofo, como si detrás del fenómeno se agazapase la cosa, ni tampoco en el sentido positivista de Comte y Taine, sino en, en ser lo inmediatamente dado en la conciencia. Por, por lo tanto, entonces la fenomenología quiere dejar la palabra a las cosas mismas. La única norma consiste en dejar que las cosas mismas se hagan patentes en la mirada intuitiva y reveladora, pero al mismo tiempo humilde y reverencial del filósofo. De allí que el fenomenólogo se caracterice por renunciar a toda violencia de interpretación y a todo presupuesto previo. Su ideal no es construir un sistema, sino acercarse a las cosas con una confianza profunda, para escuchar de sus propios labios la palabra que le revela, o que le revela de ellas, la palabra que revela de ellas mismas en sí mismas.
Bueno, espero haya sido de utilidad el material. Es todo.